Es un problema social y falta educación. Bueno, el ingreso familiar, el trabajo, que si el ingreso familiar es insuficiente, el trabajo de los papás de estos muchachos no alcanza, se crían en la calle, todas verdades como ven, genialidades de la sociología en cualquier medio mexicano. Entonces, es otra forma de no responder, ¿no? Yo pongo el ejemplo, acá le digo, es como si le ponemos una bomba a un avión, se cae el avión, acá Walter es piloto y sabe un montón de eso. Entonces se cae el avión y alguien me pregunta, ¿qué pasó con el vuelo tal? ¿No? Y yo digo, se cayó por la fuerza de gravedad. ¿Quién es responsable del accidente? La fuerza de gravedad. Pasó esto, en lugar de irse para allá, se vino para acá cuando se tuvieron los motores. Pero me preguntan, no, pero ¿quién le puso la bomba? Ah, quién sabe. Bueno, esto es lo mismo, es una forma de eludir el tema. Y así los medios la van toreando. En México, como por suerte, las expresiones de racismo han sido escasas y hubo castigo oportuno a los estadios donde hubo manifestaciones de racismo, y la violencia todavía está focalizada. Hay un intento de sudamericanizar eso en el peor sentido de la cosa, es decir, hacer porras más virulentas, más sectarias, más agresivas, etc. Pero bueno, hasta ahora no ha aprendido demasiado, salvo en algunos sectores de determinadas divisas deportivas. Esperemos que no crezca la cosa. Pero bueno, el libro de texto reflexiona sobre este tema y hace algún llamado de atención para que el nuevo secretario de la Función Pública, cuando termine de investigar la Casa Blanca, tome algún caso de estos. Y ahora lo de Acapulco, lo del crematorio ese trucho que estaba ahí, a ver si después de eso pasan en este tema. Gracias. Bueno, le paso la pelota a Sergio Castillo, compañero, amigo nuestro, que es antropólogo e historiador. Él tiene una tesis sobre el Mundial 78, que ganara Argentina en Argentina, en un momento paradójico, porque la dictadura militar, que fue la peor dictadura militar que haya tenido la Argentina, la más belicosa, prueba de ello son los 30.000 compañeros desaparecidos, al cual afortunadamente el gobierno actual está haciendo juicio y castigo a los responsables. En el año 1978 esa dictadura militar tenía el mayor grado de reconocimiento popular, paralelo a la conquista del título mundial por parte de Argentina. Adelante. Bueno, pues después de todo lo que hemos visto, hemos escuchado de los compañeros, y me pareció importante una frase que dijo José acerca de que en Argentina un muerto más, un muerto menos en la cuestión del fútbol no importa mucho. Pues parece ser que en la sociedad mexicana tampoco, ¿no? Un muerto más, un muerto menos, pero aquí está multiplicado por 10 o por 100, ¿no? O sea, es una situación realmente insostenible. Y bueno, creo que preocupa más a veces a los medios de comunicación el hecho de que se erradique la violencia en el fútbol, porque pues ¿cómo va a seguir habiendo, cómo va a seguir permeando la violencia en el fútbol si es un espectáculo de masas, está ante la opinión pública? Pero eso sí, puede haber 43 desaparecidos y más otros 22.000 aproximadamente, más menos, o sea, no sabemos. Y quieren mostrar algunas cuestiones que puedan derivar en la erradicación completa de la violencia en el fútbol, cuando ni siquiera la han estudiado de raíz o no han estudiado las cuestiones relativas a la educación, que la educación pues no parte de un nivel escolar, sino que parte de una sociedad, desde casa, desde la familia. Y si yo como hijo estuve invadido de malos valores por parte de mis padres, pues obviamente voy a crecer de una manera violenta, ¿no? Me parece un tanto absurdo que, bueno, los medios de comunicación quieren tratar de dar alternativas que pues obviamente como alternativas no las hay. Acá lo que yo escribo son aproximaciones. Y bueno, he estudiado un poco esta cuestión, no me considero un experto, pero la verdad es que creo que más que muchos periodistas, por lo menos sí puedo decir que estoy más empapado en la cuestión, y por eso es que yo no me atrevo a decir que puede haber una alternativa para erradicarla, sino más una aproximación, porque bueno, la violencia en México, si bien sabemos, parte desde el hogar.
del hogar puede saltar a las canchas de fútbol. Y aquí, ¿qué nos quieren venir a decir o qué discurso es el que nos han querido manejar desde hace muchos años? Han señalado tácitamente, de una manera inquisitorial, a Andrés Fassi como el iniciador de la violencia en México, cuando la violencia en México no surge a partir de un grupo que ellos llaman los barras bravas, o los barristas, o los inadaptados, sino más bien yo creo que surge a partir de, pues, de la calentura, como mencionaba José hace un momento. O sea, yo creo que podemos ir al estadio, nos podemos tomar algunos tragos, esos tragos nos llevan a alterarnos y de ahí cualquier provocación deriva en violencia. Pero yo creo que no solamente en un estadio de fútbol, o sea, basta con ir a un campo de fútbol llanero, a veces los roces de un deporte que es meramente masculino, pues nos llevan quizá a actuar de manera irracional, ¿no? Habrá quien tenga autocontrol, habrá quien no lo tenga, pero bueno, yo creo que esa es una base de la violencia deportiva. O sea, el hecho de tener esos roces que son muy comunes, pero que no todos sabemos controlar. Creo yo que bueno, la violencia no es exclusiva de una barra brava, que la verdad a mí no me gusta llamarle barra brava. Creo que ese término a mí me parece un tanto despectivo. Yo he tratado en los escritos que he hecho al respecto, llamarle hinchada, porque bueno, el fenómeno que pasa en México, pues es el fenómeno de las hinchadas. O sea, es un fenómeno que se ha imitado, surge en el Río de la Plata, específicamente en Argentina. Vemos que en países como Uruguay, como en Chile, Colombia y prácticamente en toda Latinoamérica, incluso hoy en día en Estados Unidos o hasta en Japón, hemos visto que hay este tipo de grupos que imitan, digamos, esas prácticas rioplatenses, y que pues de no ser porque bueno, aquí en México los trajeron algunos medios de comunicación, algunas directivas, se hubieran originado por mera imitación, ¿no? Y ahorita vemos que, por ejemplo, en países como Europa hay grupos que han trascendido un poco España, pero que muchos sectores populares se identifican porque este equipo proviene de un barrio obrero y trae imbricadas muchas cuestiones sociales, muchos valores que sobre todo tratan de encubrir ese amor por el fútbol a través de la lucha social, y decir que el fútbol es un deporte popular. No es un deporte que tenga que estar secuestrado por los medios de comunicación o por los intereses empresariales, y que yo creo que es muy válido, ¿no? Aquí en México es plausible el hecho de que muchos equipos hoy en día tratan de imitar esas prácticas, y si no bien imitarlas, pues tratar de aprenderlas, ¿no? Sin embargo, para los medios de comunicación, pues eso es violencia, ¿no? O sea, el hecho de que un equipo tenga una ideología de izquierda, y sabemos que México políticamente y mediáticamente está peleado con las ideologías de izquierda, pues son intereses que no convienen. Entonces llaman a todo este tipo de grupos los inadaptados, los violentos, cuando los verdaderos barra bravas, que son personajes encubiertos y solapados por las directivas con el objetivo de contrarrestar a los grupos de izquierda, como históricamente se ha hecho, por ejemplo, en las universidades con los grupos llamados porriles. Son grupos de ultraderecha solapados por políticos o dirigentes que se infiltran para erradicar a los grupos de izquierda en las universidades, que contravienen a los intereses de aquellas dirigencias. Lo mismo sucede en el fútbol. Sin embargo, estos grupos porriles surgen desde los años 50, 60 y han originado incluso más violencia que en el fútbol a través de deportes como el fútbol americano, pero eso nunca lo han visto como violencia.
Entonces, ¿por qué ahora el fútbol nos vienen a decir que de 20 años para acá es un deporte meramente violento y que debemos de erradicar esa violencia? Yo creo que, bueno, si bien sí se debe de erradicar esa violencia en el fútbol mexicano, pues primero debería de empezarse por las raíces que es la sociedad misma. ¿Cómo podemos pedirle a un grupo de empresarios que dirigen el fútbol erradicar esa violencia si de 12 años para acá hay más de 120,000 o 130,000 muertos, ¿no? Por el crimen organizado o bien desaparecidos de los que no se sabe nada? Es difícil pedir que haya una erradicación de la violencia en el fútbol cuando como país pues estamos en un hoyo, ¿no? En un hoyo de violencia del cual pues difícilmente vamos a salir, a menos de que haya un trabajo global que se antoja muy complicado. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, ahorita para continuar y finalizar la parte nuestra, después abrimos un debate o preguntas con los aquí presentes con mucho gusto. Para mí fue muy grata hacer esta compilación, no solo por los compañeros aquí presentes, sino también pude reunir figuras de peso específico y voz autorizada en el tema de la violencia, como el compañero aquí presente Fernando Segura Trejo, quien a continuación le voy a dar la palabra. No es fácil localizar a Fernando. A Fernando puede estar acá, puede estar en París, puede estar en Buenos Aires, puede estar en Brasil. Entonces aprovechemos la presencia de este doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en París y también investigador asociado en el CIDE de México. Bueno, gracias Carlos por los elogios. A mí me incomoda mucho cuando me llaman experto, porque sí, tampoco me considero experto, simplemente un curioso del asunto. Celebro que haya aparecido este libro, como otros libros que puedan debatir el tema, porque siempre digo que lo que hace falta es debate, es un debate incluso sereno para entender a la violencia. Así que agradezco la invitación y me gustaría simplemente pensar un poquito el problema desde lo que ha acontecido en Argentina, porque realmente es lo que más he estudiado, y ahora cuento qué analogías he encontrado en México, porque el estudio de lo que ha acontecido en México ha venido a mí de alguna manera de casualidad. Primero porque llegué a vivir a México y después porque empecé a observar algunos elementos en los estadios y otros elementos en los medios de comunicación. La primera pregunta que me hago es si este problema de la violencia es un problema del fútbol. Comparto con los compañeros que es difícil distinguir si es un problema realmente del fútbol. Sí, hay cuestiones que escapan al fútbol y que son problemas de la sociedad que se impregnan en el fútbol, me queda claro, pero también, y aquí voy a hablar ya un poco desde el caso argentino, hay violencias específicas en el entorno del fútbol. ¿Qué han dicho los estudios antropológicos que se han hecho? Que son los estudios sobre los cuales yo parto. Hay etnografías, hay estudios hechos desde los años 80. Muchas veces olvidamos que el primer antropólogo en estudiar este fenómeno de manera académica, sostenida, es Eduardo Archetti, un antropólogo ya fallecido, y un sociólogo llamado Amílcar Romero. A Amílcar Romero le debemos muchísimo, mucho más de lo que sabemos, porque como es un sociólogo crítico y no tiene pelos en la lengua, poco ha aparecido en los medios de comunicación. Y también ha tenido algunos problemas con los académicos, entonces por ningún lado es invitado a mesas. Sin embargo, le debemos a Amílcar Romero la primera base de datos referida a la violencia en el fútbol. ¿Cómo la hizo él? Bueno, él intentó trabajar sobre el concepto de incidencias. Es una incidencia. Él fue a la policía, fue a los entes estatales a buscar estadísticas sobre las incidencias violentas en el fútbol y se encontró que no había nada y que no había voluntad. Entonces él lo que hizo fue una recopilación de las muertes. En Argentina sí hay una larga lista de muertes relacionadas con el fútbol. Algunas tienen más que ver y otras tienen menos que ver. Las primeras muertes que tienen alguna relación con el fútbol vienen de los años 20.
La de 1924, que es comentada y que Oscar Barnade, un historiador del fútbol argentino, la comenta en este libro, e incluso nos da elementos sobre el seguimiento que hubo de esa muerte que ocurrió en Montevideo, luego de una Copa, de los antecedentes de la Copa América, luego de un partido, de una final que gana Uruguay, y hay una trifulca entre aficionados y jugadores, y hay burlas, y un aficionado allegado al equipo argentino, por lo menos conocido, saca una pistola y mata a un aficionado uruguayo. Bueno, luego ese aficionado es identificado en Argentina por los servicios de inteligencia uruguayos, es detenido y es procesado. Pero anteriormente a esas muertes habían habido dos, en 1922. Fíjense desde qué década hablamos que hay muertes. Realmente, cuando hablamos del problema en Argentina, Pablo Alabarces, otro de los sociólogos que ha trabajado el tema, dice que el problema es ese, es que las muertes se siguen repitiendo, por diversas causas, por distintos motivos, pero se siguen repitiendo. Los estudios antropológicos han encontrado un hallazgo que me parece muy importante para estudiar el problema, que puede servir para estudiarlo en otros contextos. Cada contexto tendrá sus especificidades. Pero ese hallazgo es la idea de que la violencia practicada por los aficionados de fútbol tiene un sentido. Tiene un sentido que por ahí para nosotros no tiene sentido, o quizás para otros actores no tiene sentido. Sin embargo, para las hinchadas y para los grupos que podemos denominar barras, que a veces se los denomina barras, a veces se los denomina hinchadas, el término barra brava es un término que viene de la prensa deportiva. Es decir, los grupos en Argentina se denominaban hinchadas, luego hay otros nombres, pero en algún momento ellos también empezaron a usar el término barra brava, entonces se confunde ahí. Estos sentidos tienen que ver con la cuestión del honor, es decir, que para ser un grupo poderoso, si yo soy de la hinchada de Boca, por lo menos esto hasta los años 90, entre los años 50 y los años 90, había toda una cuestión del honor, es decir, había que demostrar que una barra brava podía desplegar una capacidad de violencia más importante que la otra barra brava rival o que la otra hinchada rival, y ahí se construía todo un sentido del honor, del territorio, de invadir el territorio del rival. Ese fue el problema. Si vamos a los datos históricos, en 1958 ocurrió la primera muerte dentro de un estadio de fútbol. ¿Cómo se produjo esta muerte? Fue una muerte en la cancha de Vélez Sarsfield, y fue la policía quien mató a un aficionado a través de un disparo. Es decir, que la primera muerte dentro de un estadio de fútbol la ocasionó la policía. Fue un caso que no se llevó a la justicia porque no hubo, la familia del chico no quiso atestiguar, no estaban presentes, no quiso llevar el caso a la justicia. La propia policía encubrió al comisario que efectuó el disparo. En 1967 ocurrió la primera muerte dentro de un estadio de fútbol producida por el enfrentamiento entre grupos rivales. Esta muerte ocurrió en el estadio de Huracán, y el primer hincha asesinado es Soto, Héctor Soto, hincha del club de Racing Club de Avellaneda, un chico de 17 años que es brutalmente asesinado por simpatizantes de Huracán. El contexto ya era de enfrentamientos previos, de ciertos golpes que la parcialidad Racing había propinado a espectadores de Huracán. A veces olvidamos ese otro aspecto, y en venganza el grupo más duro de la hinchada de Huracán asesina brutalmente a un chico que tuvo el pecado de celebrar un gol de su equipo. Bueno, esto... Había que pasar por la hinchada, la cancha de Huracán había que pasar muchas veces sin querer por la hinchada de Huracán, la hinchada visitante. Exactamente. Estaba en el centro del estadio. Este caso es paradigmático porque va a terminar con lo que comenta Carlos, es decir, con ese pasaje que hacían hasta esa época las hinchadas, que podían desplazarse de un sector del estadio al otro para seguir a su equipo. Esa muerte va a terminar con esa circulación al interior de los estadios de fútbol, y va a hacer que se separe completamente a los públicos. Es decir, que si yo soy espectador de Racing Club de Avellaneda,
no puedo, pero ni pensar en ir a la parcialidad de Independiente, de Huracán, de River o de Boca. Es decir, a partir del año 67, 68, hacia acá, los públicos van a estar completamente separados. Hoy llegamos al absurdo de que el público visitante no puede ir a un estadio en Argentina, por lo menos en primera división. Ese es el panorama en Argentina. Sí, bueno, las compañeras se asombran, pero es la respuesta que se ha dado. Vienen de otro planeta. Es la respuesta que el Estado ha dado al problema de la violencia. Es decir, primero fue separar a los públicos. Y ya llegamos al absurdo de que el público visitante no puede ir al estadio. Sin embargo, en la concepción de políticas públicas hay un desfase, hay un desajuste. ¿Cuál es el desajuste? Que estas políticas públicas no han tomado en consideración un dato sociológico mayor que ha sido de alguna manera traído a las estadísticas por una asociación que se llama Salvemos al Fútbol, que ha continuado con la base de datos que creó Amílcar Romero. ¿Qué dicen estas estadísticas? Que un porcentaje importante de las muertes que vienen desde fines de los años 90 hacia acá, hasta el 2015, se produce entre grupos que están relacionados con un mismo equipo, entre facciones que están en la misma hinchada. Es decir, por ejemplo, dos facciones del Club Atlético Lanús se van a enfrentar por poder y eso va a producir una muerte. Este tipo de muertes se han dado en un gran porcentaje también fuera del estadio, porque se dan entre la semana, se dan por ajustes de cuenta, por dinero, por poder, por protagonismo. Entonces ahí nos preguntamos otra vez si esas muertes tienen realmente que ver con el fútbol. Sí, porque son grupos que están relacionados con el fútbol, pero se dan entre semanas, se dan en un barrio, se dan en una avenida, se dan cerca de la sede del club, a veces no se dan ni siquiera cerca del estadio de fútbol. Bueno, ese es el panorama en Argentina. Ahora me gustaría hacer unas reflexiones sobre las hinchadas en México. De entrada, ya el término hinchadas es un término incorporado. Es verdad que no hay un culpable que podamos identificar de esa incorporación, por ejemplo, de esa imitación que hay. No es Andrés Fassi, ciertamente, el culpable. Andrés Fassi, para los que puedan no saberlo, es un directivo argentino que ha estado muchos años en el Club Pachuca y que ahora es empleado de un grupo más grande, porque el Grupo Pachuca está asociado con un grupo más grande, de una telefónica, y ahora está en el Club Atlético Talleres. Pero bueno, lo que importa es esta imitación que se ha hecho de los jóvenes mexicanos de querer incorporar una manera de alentar a sus equipos con un acento sudamericano. Ahora, el problema de esa incorporación es que no solo imitaron los cánticos, ¿por qué no? Si los jóvenes quieren cantar de esa manera, quieren incorporar palabras de Sudamérica. En algún estadio me tocó escuchar la entonación de la marcha peronista con palabras de una porra. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Ahora, el problema es que han imitado esta idea del sentido del aguante, esa lógica del honor, que porque yo soy de la porra de Pumas tengo que demostrarme más viril que la porra del América, entonces tengo que golpearlos y demostrarles que yo tengo más aguante. Ese es un problema que tampoco podemos ocultar en México, que está aconteciendo y que de alguna manera, ahí sí yo digo que son responsables, es decir, no son víctimas, en ese caso no son víctimas, en otros sí. ¿Por qué si soy de Pumas tengo que demostrarle al del América que tengo más aguante, más valor? ¿Por qué? Sí. Yo no creo tampoco en la idea de la erradicación de la violencia, porque ya el término erradicar me parece que contiene un contenido violento. Pero sí en la idea de pensar, de dialogar con las mismas hinchadas, porras, no sé cómo llamarlas en México, sobre los propios sentidos que ellas encuentran a ese estilo de alentar. ¿Por qué se han transformado hoy? ¿Por qué tienen que cantar las mismas canciones, la última canción que se canta en el estadio de Boca Juniors o de Racing Club? ¿Por qué? Es decir, bueno, si lo quieren, ¿por qué no? Obviamente no hay en este análisis de la violencia un único actor que son las porras en México o las hinchadas.
insisto, no sé cómo llamarlas. Hay otros actores de los que hablamos menos. El tratamiento mediático, que es un tratamiento, al igual que en Argentina, es un tratamiento a través del escándalo. Solo hablamos de este problema cuando hay un escándalo, cuando hay un enfrentamiento en el Estadio Jalisco, es un escándalo nacional, y hablamos durante 4 días hasta que llegue la próxima fecha del Campeonato Mexicano, y ahí dejamos hablar, luego condenamos un poquito. En Argentina es igual, se habla durante 3 días de una muerte, luego viene la fecha y ya una semana después nadie habla del caso, a menos que haya otra información sobre ese caso o sobre otros. Los grupos corporativos, y no únicamente Televisa y TV Azteca, hoy tenemos otro grupo corporativo que nos roba con sus tarifas telefónicas y que quieren aparecer como buenos en esta jugada, y que organizan campeonatos para personas sin techo y que los traen a México y que dicen, qué buenos somos. No necesito ponerle nombre a este grupo mediático, creo que por decir Telefónica, y que hoy tiene 3 equipos en el fútbol mexicano. Es decir, que el fútbol mexicano, en el sentido que dice Carlos Prigolini, está totalmente secuestrado por grupos corporativos y por periodistas alquilados que trabajan para esos grupos corporativos. ¿Cuál es la solución? Yo creo que no hay una solución al problema. Lo que quiero proponer en este artículo y en otros debates es la idea de generar diagnósticos independientes, académicos, independientes de estos grupos corporativos, y que puedan ser efectuados con la pluralidad de actores que participan del fútbol deportivo. Muchas veces, y en Argentina nos lo preguntamos mucho, ¿tenemos que dialogar con las barras bravas? Yo creo que sí, porque ellas mismas nos pueden dar muchos elementos para definir un diagnóstico, para definir el problema, y por ahí podemos encontrar alguna pista. Esto no significa que las barras bravas tengan que tener la voz de mando en los diagnósticos. Pero bueno, dejo esta provocación, y para México me parece que es incluso más fácil hacerlo, porque todavía las hinchadas, porras, barras no tienen los niveles de conexiones políticas, sindicales que hay en Argentina. Entonces se puede trabajar, se lo puede ver quizás como un problema de juventud y trabajar con esa óptica. Es decir, esto está pasando con la juventud mexicana, dialoguemos con la juventud mexicana acerca de lo que quieren, acerca de lo que esperan del fútbol, y bueno, lleguemos a algún tipo de acuerdo para que se reduzcan los niveles de enfrentamientos simbólicos y hasta en algunos casos físicos. Bueno, aquí termino. Un ratito más para efectos de debates, y alguna pregunta o algo, alguna participación de algún compañero. No, yo quiero agradecer la exposición de ustedes y un aplauso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo no soy especialista del fútbol ni mucho menos, pero le comentaba a Fernando hace un rato que platicamos. Soy francesa y en mi país pues hay fútbol, hay violencia con el fútbol. No creo que sea tan grave como los hechos que hay aquí en México o los de Argentina. Siento que es como más suave. Y hay otros deportes que son muy populares en Francia que ellos no generan ninguna violencia. ¿Por qué? O sea, al final, ¿por qué? Sí, si quieren hacemos una y contestamos. Reacción a cosas de preguntas. Yo tengo una pequeña acotación de tu pregunta también. O vamos por partes, si prefieren. Una pregunta. Sí, lo que acabas de señalar es válido, Aurora. Lo que pasa es que también hay hechos que se aprovechan políticamente, ¿no? Y es cuando nosotros decimos y sostenemos que el fútbol es un reflejo de la sociedad. Vos fíjate que lo que acaba de pasar en París con el atentado de Charlie Hebdo tuvo una resonancia mundial, donde salen a protestar muchos y otros utilizan ese acto terrorista, que obviamente condenamos, ¿sí?, para beneficio propio. El caso concreto de lo que pasa días después en Argentina, con el caso del fiscal Nisman, un fiscal que era un informante, está comprobado esto, de la Embajada de Estados Unidos y de la Embajada de Israel, es aprovechado mediáticamente, ¿sí?, por los sectores de oposición, una oposición que yo no sé si llamarla oposición,
porque es una oposición que no discute, que no debate, que no propone nada, que protesta, que lo único que le interesa es la desestabilización del actual gobierno, y aprovecha el caso Nisman en beneficio propio para culpar incluso a la presidenta de la Nación. Convengamos que al gobierno es al que menos le conviene el supuesto suicidio o asesinato del señor Nisman, ¿sí? Caso que también lamentamos, pero aprovechan mediáticamente lo de Charlie Hebdo y aprovechan mediáticamente el asesinato de un fiscal o el suicidio de un fiscal para desestabilizar. Entonces, cuando hablábamos de los delincuentes de cuello blanco, ¿sí?, que algunas veces aprovechan hechos mediáticos para aplicar una violencia sin fin, una violencia sin razón, como todo hecho violento. ¿Qué le podemos estigmatizar al fútbol? ¿Qué le podemos echar la culpa a los barra brava de un hecho mediático como lo que pasó en el Estadio Jalisco o las muertes que hablaba Fernando, los compañeros, hace un rato en estadios de Argentina o en estadios de México? Digamos que se aprovecha cualquier situación en aras de desestabilizar la propia democracia, ¿no? En este caso. Y el caso de Francia, yo particularmente no lo conozco tanto, lo conocerá mejor Fernando, pero tengo entendido también que cuando aludíamos a los cánticos racistas, a la evocación de figuras del Tercer Reich, de la Segunda Guerra Mundial, es algo que está muy en boga en ultras españoles, alemanes y tal vez franceses también. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que acá el periodismo no dice esto que estamos diciendo. Quizá por eso somos pocos, ¿no? También. Porque cuando uno escucha a nivel futbolístico las cosas que se dicen, los periodistas alquilados no hablan como tienen que hablar. Lo que están haciendo, y perdón por herir susceptibilidades si hay alguien de Chivas acá, lo que están haciendo para que Chivas no se vaya al descenso, los arbitrajes son pésimos, los arbitrajes son muy malos, y yo no voy a decir que son corruptos porque no tengo las pruebas, ¿sí? Es una afirmación muy grave, pero también hay que decir que no sirven para nada. Entonces, cuando los que comentan en televisión dicen, sí, son pésimos, pero yo pongo las manos en el fuego por la honestidad del arbitraje mexicano, no, yo no pondría las manos en el fuego porque me quedaría manco, ¿sí? O sea, son arbitrajes muy malos. Lo que le acaban de hacer acá con un penal cobrado, creo que era Querétaro UDG, en contra del Querétaro. Lo que le acaban de hacer a las Chivas beneficiándolo con 6 puntos, porque no conviene que Chivas se vaya al descenso, porque Chivas es un grande y porque afecta al negocio. Otra vez el negocio invadiendo el fútbol. Y cuando el negocio invade el fútbol, el negocio gana 8-0, 7-0, gana por goleada. Y el que pierde es el fútbol. Y otra vez los corporativos presentes, como siempre, de los que hablaba el compañero. Creo que querías agregar algo más. Sí, un poco para retomar la pregunta de Aurora, que la he estudiado un poquito en Francia y sobre todo la han estudiado 2 sociólogos. Uno es Patrick Mignon y otro es Nicolas Urcade. ¿Por qué, hacia esa comparación que tú me decías hace un instante, por qué en el rugby no hay violencia siendo un deporte tan popular en Francia? Entre los aficionados no hay este tipo de violencia, al menos no esa violencia premeditada y organizada. Puede haber algún tipo de... Súper viril el rugby, o sea, no es un deporte que digas. ¿Y por qué en el fútbol sí? Bueno, ahí lo que han encontrado los sociólogos que han trabajado esta cuestión es que también en Francia en los años 80 se dio una especie de imitación. Se dio una imitación de grupos jóvenes de distintas ideologías, algunos con ideologías neofascistas y algunos con ideologías de extrema izquierda. Pero se dio una imitación sobre todo en los de derecha, en estos grupos neofascistas, de los homólogos británicos, los hooligans. Ustedes saben que en el año 85 ocurrió una tragedia en el fútbol mundial, en la final de la antigua Copa de Campeones, en Bélgica, en Heysel, en un partido entre el Liverpool inglés y la Juventus de Italia. En ese partido hubo enfrentamientos en las tribunas, sobre todo de los hooligans de Liverpool contra los espectadores italianos que estaban en un costado de la tribuna pegados a ellos y sin ninguna barda que los separara. Entonces esta cuestión de la separación no es fácil pensarla. En ese partido hubo 39 muertos
Entonces la cuestión del hooliganismo, de los hooligans ingleses, fue un objeto de debate en toda Europa y en el mundo. Y en ese momento Francia identificó a sus propios hooligans y se dieron cuenta que había hooligans y que estaban dispuestos, está filmado esto en un reportaje de televisión, que dijeron que ellos estaban dispuestos a hacer lo mismo que sus pares ingleses, es decir, a ir y atacar al rival. ¿Por qué? Por esta cuestión del honor y del sentido, que para estos grupos tiene sentido el enfrentamiento físico, es una cuestión de honor, de virilidad, de orgullo. Bueno, entonces hay grupos específicos que están en el fútbol y que no están en otros deportes. Ahora están los otros grupos que se denominan ultras, que son grupos un poco más moderados que los hooligans, pero que también, y esto lo ha estudiado Nicolás Urcade, tienen esa idea de que si tienen que recurrir a la violencia para defender su honor, lo van a hacer. Entonces, bueno, es decir, estamos hablando de problemas de juventud y de problemas culturales, es decir, problemas de códigos culturales. Entonces yo ahí coincido mucho con Federico. Federico está ahí. Federico está estudiando antropología y colabora con la asociación Salvemos al Fútbol en Argentina. Recientemente ha desembarcado en México, pero con Federico, cuando conversamos de estos asuntos, decimos que quizás una de las alternativas pasa por buscar desarticular esa cultura del sentido al combate físico. Es decir, si para mí tiene sentido golpearme con Federico porque él es de Platense y yo soy de Argentinos Juniors, bueno, entonces tenemos que trabajar para que no tenga más sentido golpearnos. Sí. ¿Alguien más? Sí. Como dieron la oportunidad de poder hablar, pues entonces quiero aprovechar un poquito. Primero que nada, pues agradecerles tener esta super mesa y escuchar tanta información tan bien justificada y también fundamentada. Me pone muy feliz estar aquí. Mi nombre es José Manuel, yo jugué fútbol profesional, estudié la carrera de comunicación y mi especialidad es en psicología del deporte hoy en día y en desarrollo humano, ¿no? En este tema no sé mucho, pero quería pues, venir a aprender. Y con respecto a las cosas que un poquito podría aportar o comentar, es que sí, pues se me hace muy importante que, como comentaba Sergio, con respecto a la familia, ¿no? Que viene esta falta de cariño, afecto. Ahora tomaba un curso con un doctor de Cambridge y nos decía, si en la familia les dieran las 7 fuentes, no habría violencia afuera, ¿no? Hablando en general. Y las 7 fuentes que se necesita darle a un hijo para que esté completamente con la autoestima perfecto, para que no salga con la violencia, nos explicaba que es el afecto, es el apoyo, es la comprensión, es el placer, es el conocimiento, los reconocimientos y la inspiración. Y no son ni 8 ni 6, son estas 7, nos hacía mucho hincapié. Y con estas 7 fuentes, pues vamos a tener hijos exitosos, vamos a tener una mejor educación. Y es parte de lo que quería aportar y nada más. Y felicidades y gracias por la invitación, Fer. Federico. Sí, no, solamente como un par de comentarios. Digo, me parece que es controversial pensar la cuestión en términos de familia. Digo, si lo pensamos desde ese punto de vista, digo, tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, si la corrupción también es producto de condiciones familiares, ¿no? Digamos, si hay una, ¿no? Si un policía que asesina es producto de condiciones familiares. Es decir, si vamos a trabajar con la familia como eje, tenemos que ser verdaderamente parejos y no solamente pensar algunos casos, algunas situaciones como que desencadenan algún tipo de violencias específicas como producto de la familia, porque es verdaderamente también muy fácil decir yo fui bien educado, ellos no fueron bien educados y los valores con los que yo fui educado son buenos y los con los que otros no fueron educados o lo que le faltó a ellos otros es lo que ocasiona la violencia. E implica también depositar la violencia en un solo tipo de violencia, cuando percibimos que justamente, digamos, la corrupción, la avaricia, digamos, pero también la violencia policial, la violencia estructural, son formas, digamos, que al menos desde mi punto de vista yo aún mantengo la idea para que en un momento determinado la violencia sea una respuesta posible.
Y por eso me da la sensación de que tampoco tiene mucho sentido comparar Francia con México o Francia con Latinoamérica o hacer una comparación entre países. O sea, me da la sensación, insisto, hablo de sensaciones, de que cada país o cada sociedad genera condiciones para algunos tipos de violencia o para algunas formas culturales, que no necesariamente son violentas. Puntualmente creo que mismo el caso mexicano y el caso argentino son verdaderamente distintos y cada uno con sus particularidades, aún y también con sus continuidades. Pero puede llegar a ser problemático, ¿no? Pensar, bueno, ¿por qué qué falta en uno y qué sobra en el otro? Para preguntar, ¿no? Para dar respuesta a lo que ocasiona la violencia. Seguramente Francia tiene formas de violencia que no aparecen en Latinoamérica, de lo mismo pasa en Inglaterra o en otros países, y sencillamente son, desde mi punto de vista, formaciones culturales diversas, y a la hora, digamos, de buscar algún tipo de solución, bueno, uno me parece que tiene que empezar justamente, como planteaba Fer, a hacer diagnósticos localizados, digamos, en cada sociedad, tratando de entender las representaciones. Aún yo sigo pensando en ese concepto, es decir, qué significaciones tiene la violencia, tratar de correrlo de los esencialismos, ¿no? Es decir, de que ellos no son violentos per se, y esta idea hablo de ellos, ¿no? Como un concepto, esta separación entre nosotros y ellos, nosotros los buenos, ellos los violentos, y que, digamos, esa violencia se formó, me parece, culturalmente, ¿no? O es producto de esto, de condiciones. Es problemática también la categoría de culturalmente, porque me lleva a caer en esto que proponía José Miguel, digamos, si es social, digamos, no vamos a ningún lado. Pero bueno, creo que hay un cruce entre, no sé, yo todavía no resuelvo, digamos, el dilema que plantea José Miguel. Pero bueno, sí lo correría, digamos, del esencialismo, lo correría de las comparaciones, lo correría de la familia, porque implica verdaderamente pensar en términos de unos buenos, otros malos. Aurora, ¿querías decir algo? La atención que lo que han comentado ahorita, estas últimas opiniones que han externado, tiene que ver mucho con esta idea de los buenos y los malos, ¿no? Culturalmente en México nosotros hemos estado acostumbrados a la idea del bueno y el malo. Inclusive, por ejemplo, yo como historiador, yo recibí una formación en una universidad que es muy distinta a la formación histórica que nos dan a nivel elemental, ¿no? Desde la primaria, secundaria, que es una historia que le llaman maniquea, ¿no? De la historia de los buenos y de los malos. En el caso del manejo del fútbol, y creo que últimamente se ha dado mucho este fenómeno, por ejemplo, también vemos mucho estas historias de buenos y malos. Esto sucede, por ejemplo, ahorita con Chivas. O sea, yo, por ejemplo, me considero aficionado de Chivas. Sin embargo, yo estoy consciente de lo que se está haciendo ahorita con los arbitrajes y que realmente sí están favoreciendo al Guadalajara, porque obviamente, por ejemplo, a los empresarios que manejan el fútbol no les conviene que Chivas descienda. Yo, por ejemplo, como aficionado, a mí me gustaría que Chivas descendiera. ¿Por qué? Porque para mí eso sería como un indicador de que se volvería como a las raíces. Chivas ha sido conocido históricamente como el equipo del pueblo, pero de unos años para acá no lo es. Es un equipo que se ha burguesado, desde capitalistas al equipo, y muchos seguidores incluso están en contra de ello. Una de estas políticas de Jorge Vergara fue cambiar la configuración de las rayas de la camiseta y del escudo, o sea, y eso molestó a los aficionados que se vieron como lastimados en el sentimiento de esa identificación hacia los colores, ¿no? Hoy en día vemos que los periódicos, retornando un poco a esta cuestión de los buenos y de los malos, vemos que los periódicos atacan indiscriminadamente a este arbitraje tendencioso a favor del Guadalajara, pero que históricamente también hemos visto que estos arbitrajes tendenciosos han favorecido desmedidamente al América. Sí. Y digo, no lo estoy diciendo así de una manera imparcial o por querer atacar al América. Es muy evidente que esto ha sucedido y que por ejemplo, periódicos, bueno, voy a citar un caso,
este periódico muy popular deportivo Récord, que de unos años para acá tuvo como un enfrentamiento con Jorge Vergara, o sea, digamos que hay como que no compaginan mucho en cuestiones ideológicas y sobre todo en cuestiones de intereses. Récord pues está muy apegado a los intereses de Televisa, obviamente. Ha atacado mucho a Chivas desde que le prohibieron la entrada a las conferencias de prensa a sus reporteros. Jorge Vergara les prohíbe la entrada, entonces se han dedicado a atacar y ahorita están haciendo una campaña de ataque desmedida. Sin embargo, cuando esto pasa con el América, no es lo mismo, o sea, no externan una opinión pues parcial o imparcial más bien, y es muy subjetivo a su opinión, ¿no? Por eso es que yo digo esto de los buenos y los malos, porque bueno, se ha querido ver a la América, por ejemplo, que es el equipo tal vez ícono del imperialismo que vemos aquí en México, es el equipo ícono que ahorita, bueno, muchos de sus seguidores incluso se han manifestado como antifascistas y que están en contra como tal de la oligarquía que maneja el fútbol, pero sin embargo ellos pues desde niños prácticamente se adecuaron a los colores de la América y pues lo siguen, o sea, eso, el hecho de que ellos hayan crecido con esta afición a la América no impide de que ellos estén en contra de ciertas políticas con las cuales se maneja el equipo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? Que yo, por decir, desde niño yo le empecé a ir al Guadalajara, pero yo estoy en contra de los intereses que manejan al Guadalajara como tal. Por eso es que a mí no, cualquier periodista, pues, perdón por la expresión, pero me mentaría la madre al decir que estaría bien que el Guadalajara descendiera. Pero desde mi particular punto de vista, creo que esto vendría a poner nuevamente, a aterrizar al equipo como tal, y a quitar un poco toda esta cuestión. Digo, hemos visto que, por ejemplo, en equipos como el León empezó a haber más afición de vuelta a la cancha a partir de que el León desciende, ¿no? Lo mismo pasa con la UDG. ¿Por qué no que esto pudiera ocurrir con el Guadalajara? Pero bueno, estas historias de buenos y malos sí son muy comunes en México, lo vemos a nivel político también, nos quieren vender al PRI como bueno, a los partidos de izquierda como malos. Y bueno, es parte de la historia con la que nosotros hemos crecido, esta historia maniquea de la que he hablado, y que pues obviamente en las universidades pues no se lleva como tal, sino que esto lo vemos a nivel elemental. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que concluimos lo que decía. ¿Querés agregar algo? Gracias. Con lo que decía Sergio, un poco con lo de... llama la atención el poder de los medios, y el poder de los medios llama la atención cómo desinforman sobre todo, ¿no? Ignacio Ramonet decía que la información de hoy no es información, y coincido. Hace poco tiempo, un mes, una periodista de una empresa privada, un medio hegemónico, me invitó a su programa, y a mí me llamaba mucho la atención que me invite. Digo, pero vos leíste bien mis libros, porque realmente lo que hablo de la empresa que tú representas son pestes. Y efectivamente tuve casi, Sergio estuvo presente, tuve casi 8 minutos en la televisora y 10 minutos en mi casa de entrevista. No me han hecho una sola pregunta sobre el contenido de los libros, pero ni una sola pregunta. No tiene nada que ver el contenido de los libros con las preguntas que me hicieron. Faltaba que me dijeran si llegué a jugar al fútbol, si jugué profesional, si dónde jugué en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Ah, sí, nos hablamos de 8 minutos de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires como si fuera un club profesional. Entonces, no es casual, no es casual. Manejan una desinformación permanente. Creo que en Argentina estamos sufriendo las consecuencias de eso, con un plan de desestabilización brutal, como también el que están sufriendo otros países hermanos. Y bueno, acá también se sufre también cuando uno lee el Universal, cuando lee diferentes periódicos, que realmente no hay una relación entre lo que vemos y lo que ocurre, no solo políticamente, sino también en términos de fútbol.